Desde el principio de la humanidad siempre se ha tenido un afán increíble por entender lo que nos rodea y lo que somos. Gracias a esa duda, muchos filósofos a lo largo del tiempo han tenido la necesidad de entender el principio de las cosas para poder así explicar todo lo demás. Para poder solucionar esta duda se han seguido dos caminos muy diferentes. El primero es el que ofrece la respuesta mediante creencias, mitos o religiones, el idealismo. El segundo es el que deja de lado todo lo demás y solo se centra en demostrar los argumentos y solo creerlos al tener una prueba firme y sensata de ellos, el materialismo. Las primeras corrientes de filósofos fueron las que se encargaron de ofrecer una solución a nuestra duda sin basarse en el idealismo. A una de estas corrientes pertenece Tales, que al tener una vida muy conectada con el mar, propuso como principio de todas las cosas o arjé, el agua. El término arjé da nombre a eso que buscamos, eso que forma todas las cosas y necesario para el funcionamiento de la realidad tal y como la conocemos. Pues bien, para este filósofo nada tendría sentido sin esta sustancia, porque para él todo era humedad y agua, y por lo tanto todo nació de ella. En la época de estos filósofos no había los avances técnicos y científicos necesarios para darle veracidad a su teoría y poder afirmar que todo nació gracias al agua, o por la contra, poder desmentirlo. Pero desde nuestra perspectiva, muchos siglos después y muchos pensamientos diferentes, hemos llegado a la conclusión de que al menos la materia orgánica no podría existir sin esta sustancia, y eso es lo que nos cuenta el libro El origen de la vida de Alexander Oparin. Este libro nos habla de cómo empezó todo según la teoría que admitimos en la actualidad, cómo gracias a los átomos de carbono sueltos en la atmósfera de las estrellas se pudieron crear los planetas como el nuestro, poseedores de tanta variabilidad de sustancias. Pues bien, una de esas sustancias, quizá la más importante según Oparin, es el agua, formada simplemente por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En ella empezó todo. Gracias a múltiples moléculas y otros materiales que se fueron almacenando en esta, fue como surgió lo que llamamos caldo primitivo, un medio ideal para múltiples reacciones químicas de todo tipo, una madre que durante todos estos años ha hecho posible todo lo que vemos al mirar a nuestro alrededor. Como decíamos antes, en este medio se fueron depositando sustancias. En la actualidad, después de muchas investigaciones, hemos probado que muchas de estas sustancias eran orgánicas, y podemos afirmar que ya existían antes de la aparición de los seres vivos. Todos estos materiales se fueron combinando formando estructuras muy diferentes y variadas, y dando lugar a las primeras proteínas. Estructuras orgánicas muy simples, formadas por moléculas unidas mediante enlaces y enrolladas formando una especie de ovillos mucho más simples que los que forman a los seres humanos. Estas proteínas formadas por aminoácidos se fueron haciendo más complejas al estar constituidas por cadenas más amplias y variadas de estos, y a su vez todas estas cadenas se agruparon dando lugar a unidades más complejas llamadas formaciones coloidales en las que tenían lugar numerosas reacciones químicas. Estas reacciones químicas podían ser beneficiosas para el compuesto o por el contrario destruirlo. Y así fue como después de muchos millones de años, en ese caldo primitivo formado principalmente por agua, empezó a aparecer el protoplasma, que es la sustancia que forma a todos los seres vivos. Esa sustancia era capaz de intercambiar por sí sola materiales con el medio que la rodeaba, el agua, y poder así hacerse más grande y compleja. En ella se llevaban a cabo multitud de reacciones químicas que fueron el pilar de los seres vivos de hoy en día. A partir de ahí, todo era cuestión de tiempo. El protoplasma ya formaba parte de la vida del planeta. Después de muchos millones de años surgieron los primeros organismos, algas unicelulares muy simples que eran capaces de relacionarse con el medio y sobrevivir gracias al intercambio de sustancias, gracias al agua. Después de estos seres primarios empezaron a aparecer los primeros invertebrados capaces de desplazarse, y poco a poco la vida fue poblando nuestro planeta hasta llegar a la situación actual. Desde nuestros años puede parecer improbable que un filósofo tan antiguo como Tales de Mileto pudiera predecir una teoría tan real sin conocer con exactitud todos los procesos que se pudieron llevar a cabo en la sustancia que él consideraba arjé, y sin conocer todas las etapas por las que ha pasado la Tierra para llegar a ser lo que es ahora, el planeta azul. Para nosotros, los humanos que vivimos en la actualidad, el agua es algo vital tan metido en nuestras vidas que ya no nos acordamos de lo importante y necesaria que es.
No podríamos vivir sin ella, pero aún así la malgastamos y no le damos el provecho necesario. Por eso es importante recordar que ella es nuestra madre y que debemos darle la importancia que se merece.